Bienvenidos. Hoy nos adentramos en un territorio que para muchos es un auténtico campo de minas teológico. El capítulo 6 de la Epístola a los Hebreos. Un texto denso, complejo y absolutamente fascinante. Y uno que ha sido el epicentro de debates encendidos durante casi 2 milenios. No es un texto para leer a la ligera, no, para nada. El material que tenemos delante es un análisis exegético muy profundo que descompone el capítulo casi palabra por palabra. Y nuestra misión hoy es precisamente esa: desentrañar una de las secciones más difíciles de la Escritura, entender por qué sus advertencias suenan tan severas, qué significan sus promesas y cómo el autor intenta, en el fondo, sacudir a sus lectores para que maduren en su fe. Es que es un viaje emocional e intelectual. El autor te lleva al borde del precipicio para luego mostrarte el ancla más segura que puedas imaginar. Me gusta esa imagen. Es exactamente eso. Vale, pues vamos a desgranar esto. El capítulo arranca con una declaración de intenciones bastante directa, casi abrupta, diría yo. Sí, en los versículos 1 al 3. Después de haber llamado a sus lectores tardos para oír e inmaduros en el capítulo anterior, dice: por lo cual, dejando ya la enseñanza primaria acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Aquí tengo la primera pregunta. Me parece una estrategia extraña. Es como si un entrenador le dijera a un equipo infantil: como sois muy malos, vamos a saltarnos los ejercicios básicos y empezar a practicar para la Champions League. Suena contradictorio, ¿no? Si son inmaduros, ¿por qué darles alimento sólido? Es una observación clave, y el análisis que manejamos ofrece una solución muy elegante. La conexión del por lo cual, del versículo 1, no es retrospectiva, no mira hacia la inmadurez que acaba de describir, sino que es prospectiva. El material lo llama una referencia prospectiva. O sea, el autor no dice: porque sois inmaduros, vamos a avanzar, sino: a pesar de vuestra inmadurez, mi intención es avanzar. Y espero que vengáis conmigo. Es una forma de tirar de ellos hacia adelante, de desafiarlos. Ya veo, no es una conclusión lógica. Es una declaración de intenciones pedagógica. En plan, no me voy a quedar estancado en vuestro nivel. Os voy a forzar a crecer. Tiene mucho más sentido así. Y menciona una lista de principios elementales o fundamentos que se propone dejar atrás. Exacto, y la lista es muy reveladora sobre qué se consideraba el ABC de la fe en la Iglesia primitiva. Enumera 6 doctrinas. Las 2 primeras son las que cualquiera esperaría: el arrepentimiento de las obras muertas, o sea, de los pecados, y la fe en Dios, el pilar básico. Justo. Hasta ahí, todo en orden, cierto. Pero la tercera ya es más curiosa: la enseñanza de los bautismos, en plural. En plural, sí. El comentario de Ryrie, que cita nuestra fuente, señala que esto era crucial en esa época para distinguir entre los diferentes ritos de inmersión que coexistían: el bautismo para prosélitos que se convertían al judaísmo, el de Juan el Bautista y el bautismo cristiano. Había que tener muy claro cuál era cuál. Es interesante porque hoy en día es una distinción que la mayoría de cristianos probablemente ni se plantearía. Lo damos por sentado. Totalmente. El cuarto fundamento es la imposición de manos. El análisis sugiere que lo más probable es que se refiera a la práctica que vemos en el libro de los Hechos, como en el capítulo 6. Para apartar o comisionar a alguien para un servicio, ¿no? Exactamente. No tanto a la imposición de manos sobre los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Y los 2 últimos son pilares escatológicos: la resurrección de los muertos y la enseñanza del juicio eterno. En resumen, es el paquete básico de la predicación apostólica. El autor dice: esto ya deberías tenerlo más que asumido. Vamos a lo siguiente. Y aquí es donde el terreno se vuelve pantanoso. Justo después de decir avancemos, llegamos a los versículos 4 al 6. Y, es dinamita pura. El material los califica como una de las porciones más difíciles de toda la Escritura. Y no me extraña. La frase «es imposible que los que cayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento» me ha puesto los pelos de punta. Estamos hablando de un punto de no retorno, de un pecado imperdonable para un creyente. Ha sido directo al nudo gordiano del capítulo. Es el pasaje que ha hecho correr ríos de tinta. La clave, como siempre, está en entender a quién se dirige el autor y qué significa exactamente esa caída. El texto base que analizamos presenta 3 grandes interpretaciones que han dominado la historia de la Iglesia. Vale, vamos a verlas. ¿Cuál es la primera?
La primera es la postura, digamos, tradicional de la teología católico-romana y de la arminiana más estricta. Sostienen que el pasaje se refiere a creyentes genuinos que, por su pecado, han perdido su salvación. Una idea que da bastante vértigo. Desde luego, pero el análisis señala un problema lógico insalvable en esta postura. Si lees el texto con atención, no solo dice que pierden la salvación, sino que es imposible recuperarla. Y eso es algo que ni la teología católica ni la arminiana admitirían, ya que ambas contemplan la posibilidad de la restauración. ¿Claro? Como dice el texto, la interpretación probaría demasiado. Se contradice a sí misma. Entiendo. Es una puerta que, una vez cruzada, no se podría volver a abrir jamás, según el texto. Y eso choca con su propia doctrina. Vale, esa parece tener un problema interno. ¿Cuál es la segunda opción? La segunda, y probablemente la más extendida entre los evangélicos hoy en día, tanto arminianos como calvinistas, es que el pasaje no se dirige a creyentes genuinos, sino a falsos profesantes. Ah, gente que estuvo muy cerca, que participó en la vida de la Iglesia, que entendió el Evangelio intelectualmente, pero que nunca llegó a nacer de nuevo. Justo. Esta, a priori, me parece la más sencilla y la que resuelve el problema de forma más limpia. Si nunca fueron salvos, no pueden perder la salvación. Y su caída es simplemente abandonar una fe que nunca fue suya. Es una solución atractiva, desde luego. Se apoyan en que estas personas gustaron del don celestial, pero no lo comieron o asimilaron. O que fueron partícipes del Espíritu Santo solo de una forma externa, como quien se beneficia del sol sin ser el sol. Pero imagino que el análisis que manejamos le pone alguna pega. Le pone una pega muy importante, y es el propio lenguaje del autor. Los términos que usa aquí para describir a estas personas, iluminados, gustaron, fueron hechos partícipes, son los mismos que usan otras partes de esta misma carta para describir a creyentes indudablemente genuinos. Ah, claro. Por ejemplo, en el capítulo 10 llama iluminados a sus lectores, y en el capítulo 2 dice que Jesús gustó la muerte por todos. Sería muy inconsistente que el autor usara un lenguaje tan potente para describir a alguien que no es un verdadero creyente. Vale, eso es un argumento fuerte. El autor estaría usando sus propias palabras de forma contradictoria. Entonces, si las dos primeras opciones presentan problemas significativos, ¿cuál es la tercera vía que propone el material? La tercera, defendida por el teólogo C.C. Wrighty, y que nuestro análisis considera la más coherente, es que se trata de una advertencia hipotética dirigida a creyentes genuinos, pero que no habla de la pérdida de la salvación. Espera, una advertencia hipotética. ¿Cómo funciona eso? Si la amenaza no es real, ¿qué sentido tiene? A ver, el punto no es que la amenaza no sea seria, sino en qué consiste esa amenaza. Wrighty usa una analogía que nuestro texto recoge y que es muy clarificadora. Imagina que le dices a un estudiante universitario: es imposible que una vez matriculado en la carrera, si decides volver a la guardería, te vuelvas a matricular de nuevo en primero. Ya. La imposibilidad no radica en que te puedan expulsar de la universidad, sino en que no puedes deshacer tu progreso para volver a empezar desde cero. No puedes volver a poner los cimientos una vez que el edificio ya está en construcción. O sea, la caída no sería una apostasía definitiva que te saca de la salvación, sino un retroceso a un estado de inmadurez tan grande que es como querer volver a convertirse. Y el autor dice: eso es imposible, ya estáis convertidos, el único camino es hacia adelante, hacia la madurez. Exactamente. La imposibilidad es la de un segundo arrepentimiento inicial, una segunda conversión. No se pueden hacer de nuevo. De nuevo. Por lo tanto, las experiencias de los versículos 4 y 5, fueron iluminados, gustaron del don celestial, se refieren a una conversión real y genuina. La advertencia es: dado que habéis experimentado todo esto y no podéis volver atrás para empezar de cero, la única opción sensata es madurar. Vale, esa analogía del estudiante ayuda mucho, pero la imagen que viene justo después, en los versículos 7 y 8, sigue siendo muy dura. Habla de la tierra que produce espinos y abrojos, que es reprobada, y cuyo fin es el ser quemada. Eso no suena a un simple tienes que seguir adelante con el curso, suena a juicio final. ¿Cómo se reconcilia esa dureza con una advertencia hipotética a creyentes? Aquí es donde el genio retórico del autor brilla. Usa la ilustración más potente y aterradora que puede encontrar para sacudir a sus lectores de su letargo. Les presenta el peor escenario posible. Pero lo fascinante, y esto es crucial, es lo que dice inmediatamente después, en el versículo 9. Claro, el cambio de tono es como un latigazo. Pasa de hablar de ser quemado a decir:
Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Exacto. Es un recurso retórico magistral. Les da un susto de muerte para captar su atención y luego les dice: tranquilos, no creo que este sea vuestro caso, pero quiero que entendáis la gravedad de quedarse estancado. Es una forma de motivar por contraste, de decirles: esto es lo que le pasa a la tierra improductiva, y precisamente porque creo que sois tierra buena, os ruego que deis fruto. Es un giro de 180 grados. Pasa de la amonestación más severa al estímulo más cálido. Y me llama la atención en qué basa esa confianza que tienen ellos. No es en sus sentimientos ni en sus palabras, no, en absoluto. Basa su confianza en algo muy tangible: sus obras. Les dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Él ve en su servicio mutuo, pasado y presente, la prueba irrefutable de que su fe es genuina, y no una simple profesión superficial. Justo. Lo cual nos lleva de nuevo a la pregunta: si está tan seguro de que son creyentes de verdad, ¿por qué esa advertencia tan aterradora al principio? ¿No es jugar un poco con fuego? Porque su objetivo es muy específico, y lo aclara en los versículos 11 y 12. No busca que duden de su salvación, sino que la vivan con diligencia. Quiere que muestren la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Ahí hay un matiz clave: plena certeza de la esperanza. El análisis debe de incidir en esto, ¿verdad? Muchísimo. Subraya que hay que distinguir entre la seguridad objetiva de la salvación, que se basa en la obra de Cristo y que el autor da por sentada, y la certeza subjetiva del creyente. Exacto. Y esa certeza personal no es automática, se cultiva, se alimenta con la piedad, la obediencia y la perseverancia. El autor quiere evitar que se vuelvan perezosos o negligentes, sobre todo porque el contexto de la carta sugiere que estaban sufriendo persecución, y la tentación de volver atrás al judaísmo era real. Por eso les anima a imitar a los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y como modelo supremo de esa fe y paciencia, introduce a Abraham. Es el ejemplo perfecto. El ejemplo paradigmático. Pero el autor no se centra en toda la vida de Abraham, sino en un detalle muy concreto y teológicamente muy potente de la promesa que Dios le hizo. ¿Cuál? El juramento. El texto recalca que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por nadie mayor, juró por sí mismo. Esto, para la mentalidad de la época, era la máxima garantía posible. Si entre los humanos un juramento zanja cualquier discusión, un juramento de Dios es el sello definitivo que muestra la naturaleza inmutable de su designio. Dios no solo promete, sino que, por así decirlo, pone su propio ser como aval de esa promesa. Exacto. Y el texto habla de dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta, que nos dan un fortísimo consuelo. Entiendo que esas dos cosas son la promesa y el juramento. Exactamente. Nuestro material las identifica así. La primera es la promesa misma, que brota del carácter fiel de Dios. La segunda es el juramento, que Dios añade voluntariamente para reforzar esa promesa y darnos una seguridad a prueba de bombas. Es una doble garantía: promesa y juramento. Es una redundancia deliberada por parte de Dios para calmar cualquier posible duda. Precisamente. Y esas dos cosas juntas son el fundamento de la imagen final del capítulo, una de las más bellas de toda la Biblia. La del ancla. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es una imagen poderosísima, y el análisis que tenemos delante desmenuza la riqueza de las palabras originales. La palabra griega para segura es asfalé, de donde viene nuestra palabra asfalto. Transmite la idea de algo que no resbala, que no falla. Y la palabra para firme es bebaían, un término legal que significa algo que ha sido probado y verificado, que es estable. No es una esperanza endeble. Para nada. No es un simple deseo, es una certeza técnica, casi legal. Pero lo más increíble de la metáfora es dónde se echa esa ancla. Eso es lo que lo cambia todo. No es un ancla que se aferra al fondo marino de este mundo, que es arenoso y cambiante. El texto dice que penetra hasta dentro del velo. O sea, nuestra esperanza no se ancla en nuestras circunstancias, ni en nuestros sentimientos, ni siquiera en nuestra propia fe, sino que atraviesa la realidad visible y se clava en la misma presencia de Dios, en el lugar santísimo celestial. Un lugar a donde Jesús, dice el texto,
Ya entró como nuestro precursor, me encanta esa palabra. Pródromos en griego. Era un término militar para el soldado que corría por delante del ejército, el explorador que se adentraba en territorio enemigo para asegurar el camino. Jesús ha ido por delante, ha anclado nuestra esperanza en el cielo y nos asegura que podemos seguirle. Qué bueno. Y el comentario que manejamos añade un dato muy curioso. La imagen del ancla como símbolo de esperanza no aparece en el Antiguo Testamento, pero fue increíblemente popular en el cristianismo primitivo. Se ha encontrado unas 70 veces solo en las catacumbas de Priscila, en Roma. Para esos cristianos perseguidos, la idea de estar anclados en el cielo era su sustento diario. Es increíble. Entonces, ¿cómo se ata todo el capítulo? Empezamos con una advertencia que sonaba a condena eterna y terminamos con un ancla clavada en el trono de Dios. El arco es impresionante. Significa que la esperanza cristiana no es optimismo ni pensamiento positivo. Es una certeza objetiva, anclada en la doble garantía inmutable de la promesa y el juramento de Dios, y asegurada por la presencia de Cristo en el cielo. Y fíjate cómo el autor, de forma magistral, termina el capítulo volviendo a mencionar a Melquisedec, Cierto. conectando directamente con el punto donde había dejado su argumento en el capítulo 5. Todo este aparente desvío, toda esta montaña rusa, emocional, ha tenido un propósito muy claro. Exacto. Ha servido para sacudir a los lectores, para advertirles del peligro de la inmadurez y sobre todo para recordarles la magnitud y la seguridad de la esperanza a la que están llamados a aferrarse. Sin entender esto, no podrían entender la superioridad del sacerdocio de Cristo, que es el tema principal. Ha sido un análisis increíblemente revelador. Hemos pasado de la posibilidad aterradora de la tierra quemada a la imagen reconfortante de un ancla indestructible. Queda claro que el autor es un maestro de la retónica, te zarandea para después ofrecerte el consuelo más firme posible. Y el hecho, como señala nuestro material, de que toda esta sección, desde el final del capítulo 5 hasta aquí, sea en realidad una amonestación parentética, un gran paréntesis en medio de un argumento teológico complejo, es muy significativo. ¿Sí? Y aquí me queda una idea para seguir pensando. ¿Cuántas veces en los grandes argumentos de la vida, ya sean teológicos, filosóficos o personales, no es en el paréntesis, en la aparente digresión, donde se revela el verdadero corazón del asunto? Quizá el camino para entender lo más complejo no es siempre una línea recta, sino saber navegar por estos desvíos que, aunque llenos de advertencias, están diseñados para llevarnos a la promesa más segura.